Hoy vengo a compartirte 3 historias de 3 personas diferentes y todas ellas tenían o tienen algo en común. La forma en la que tienen de vivir sus emociones. Es la historia de 3 clientes que llegaron a sesión para realizarse tanto sesiones de sanación cuántica y sesiones de numerología, y me llamó muchísimo la atención lo que me comentaban, y por eso he querido compartírtelo en el vídeo de hoy. Quiero empezar con la historia de Alberto. Alberto es un cliente de España que me contacta para hacer una sesión de numerología. La numerología, como ya sabéis, es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a conocernos a un nivel profundo, teniendo en cuenta nuestra parte consciente, subconsciente y el subconsciente profundo. ¿Cuál es el subconsciente profundo? Todo aquello que hemos vivido en vidas pasadas. Esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una sesión, porque no somos solamente todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta vida, no somos solamente la cultura, la educación que hemos recibido de nuestros padres y del país también donde hemos crecido, pero también somos el resultado de todas esas experiencias que traemos de vidas pasadas. Bueno, él llega a sesión y me comenta que, pues quería saber un poco sobre sí mismo, qué podía decir la numerología al respecto. Y una de las cosas que me llamó la atención al ver su carta era que él tenía un vacío en la casa 2. Un vacío en la casa 2 se ve en numerología como una parte de la carta que está en rojo y tiene que ver con la parte emocional. Esta área afecta sobre todo cómo la persona, en este caso él, vive sus emociones, cómo las expresa, cómo se vincula, cómo se abre a nivel emocional, cómo expresa lo que siente, lo que necesita, lo que le duele, y eso está directamente vinculado a la relación con la madre, porque desde la numerología y la sanación cuántica, la relación con la madre es fundamental en todo lo que tiene que ver con la autoestima, el amor propio y también la forma en la que yo me relaciono con el sexo opuesto, sobre todo en el hombre, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo la lectura, yo le decía, estoy viendo que de vidas pasadas traes un karma, traes un trabajo a nivel evolutivo que tiene que ver con la parte emocional, en cómo te expresas, cómo expresas el amor, cómo te abres a nivel emocional, cómo dices lo que necesitas, lo que te molesta, lo que te hace daño. Y esto se va a ver sobre todo en tus relaciones de pareja. Vamos, que tu espejo, cuando me preguntáis, Laura, ¿cómo puedo saber si he sanado a nivel emocional o cómo llevo la parte del vínculo afectivo con la pareja? Yo siempre digo, sobre todo cuando se ve esto en la casa 2, es, cómo estás con la pareja, porque al final tu pareja es tu espejo, ¿no? Y te va a decir cómo estamos a nivel afectivo. Pues él me contó una historia que me llamó muchísimo la atención, porque me decía, mira, Laura, yo me enamoré muchísimo, estuve en una relación de pareja de 3 años con mi novia, yo la quería muchísimo, nos queríamos un montón, y un día, de repente, yo sin verlo o sin darme cuenta, ella me deja, me dice que no quiere continuar con la relación, que simplemente no quiere seguir, que ya no me quiere igual, y yo no lo veía venir. Pues, ¿qué pasa? Me dice, en ese momento estaba destrozado, tenía el corazón, en 1000 pedazos, y mi forma de gestionar esa emoción, que era pena, tristeza, dolor, sufrimiento, empecé a salir a correr. Él empezaba a correr, pues salió un día, luego salía uno que otro día. La cosa es que empezó a salir a correr todos los días, hasta tal punto que empezó a participar en media maratones, empezó a salir por toda España, empezó a salir por toda Europa y creo que incluso hasta por todo el mundo. Llegó un momento en el que cuando empecé ya no pude parar y estuve 10 años así. Durante ese periodo de tiempo dijo que había intentado conocer a otras personas, abrir su corazón, pero ya no era lo mismo, ya sentía que había una gran dificultad en él. Y claro, yo le pregunté, yo le decía, a ver, es genial que hagas deporte, el deporte es súper bueno, yo lo recomiendo siempre, yo misma salgo a correr por las mañanas, a mí me encanta. Y yo le decía, pero puede ser, yo le hacía la pregunta, pero yo ya lo veía, ¿no? Digo, ¿puede ser que tu forma de gestionar este dolor, este sufrimiento, esta ruptura haya sido de esta manera? Es decir, cuando tenemos una ruptura,
incluso un duelo cuando alguien fallece, pero cuando tenemos una ruptura con una persona que hemos querido, la habremos querido más, la habremos querido menos, siempre hay un duelo. Ese duelo puede durar, para cada persona es diferente. Pueden ser meses, incluso a veces años, dependiendo sobre todo de la intensidad de la emoción, del amor, ¿no?, que teníamos con esa persona. Y yo le preguntaba a él, ¿puede ser que tú, una forma de gestionar esta situación de la ruptura haya sido llenándote de deporte, de salir a correr? Porque claro, esto tiene una serie de repercusiones positivas a nivel cerebral. Ya sabemos que el ejercicio es súper bueno para el cerebro, la dopamina, todos los neurotransmisores, ¿no?, relacionados con el deporte. Y me decía, puede ser, Laura, porque yo le preguntaba, ¿tú te permitiste llorar, estar solo? ¿Sabes? Como lo normal es que cuando tenemos pena, tristeza, pues lloramos, estamos solos en nuestra casa o nuestra habitación, nos damos ese espacio para sentir las emociones. Y él me decía, no me permití sentir, yo creo que de alguna manera, como lo gestioné, fue llenándome de deporte, fue llenándome de este subidón, ¿no?, que me daba el deporte a nivel cerebral, en donde yo sentía, pues, este subidón le llaman el de runner's high, ¿no?, como que es un subidón que estás como un poco arriba, ¿no?, con todo esto del deporte. Y me decía, no lloré lo suficiente, no expresé a nadie, a ninguno de mis amigos, a nadie de mi familia, como que no tenía a nadie con quien desahogarme. Y la forma de gestionarlo fue llenándome de deporte. Y el problema no es el deporte. Cuando estábamos en la sesión yo le decía, el problema no es el deporte, pero de alguna forma desconectamos de nuestras emociones, nos insensibilizamos, de alguna manera como que creamos esa coraza para no sentir, porque sentir es demasiado duro. Cuando yo le explicaba a él que cuando yo veía un vacío, un karma en la casa 2 en numerología, esto suele ser algo que la persona viene a trabajarse a nivel emocional, es decir, no mentirme, no desconectar de mis emociones, no insensibilizarme, no admitir que esto me duele, reprimir emociones. Vamos a ver que las personas, cuando tienen este vacío, les puede costar muchísimo volver a abrirse también, porque sentir las emociones las pueden sentir demasiado, a nivel demasiado profundas, demasiado dolorosas, pero esto tiene, claro, es la otra cara de la moneda, porque cuando yo me cierro a sentir, también me cierro a sentir el amor, que el amor no es solo un sentimiento, que ya lo sabemos, es también una elección, ¿no? Pero claro, él me decía que él no había llorado lo suficiente, que él no había hecho su duelo como debería haberlo hecho, y él de alguna forma se llenó de deporte, él mismo de alguna forma se cerró, puso una coraza para no sentir todo lo que tenía en su corazón, porque decía, yo la amaba muchísimo, para mí era el amor de mi vida, pero ella pues no quería estar conmigo. Y lo impresionante de él, ¿no?, de su historia, es que empezó a salir a hacer deporte para sentirse mejor. Salió de vez en cuando, luego todos los días, todas las semanas, luego se recorrió toda España, media maratones, y por ese lado genial el deporte, la actividad física. Lo que pasa es que, y ahora lo vamos a ir viendo con las siguientes historias, es que a veces nos llenamos no solo de deporte, puede ser salir a correr, comida, compras, consumismo, videojuegos, fiestas, drogas, sexo. Nos llenamos para llenar un vacío, para anestesiarme, porque sentir me duele y no quiero sentir. ¿Y qué pasa? Que esto de alguna manera viene no solo de la familia, porque las familias no nos han enseñado a gestionar las emociones incómodas. Puede ser porque mi padre, puede ser porque mi madre, cuando yo era pequeño, yo veía que ellos mismos no sabían gestionar sus emociones. Y a lo mejor lo que yo vi en casa era que no se expresaban emociones, no se lloraba, o de hecho a lo mejor me pegaban, o
o de alguna forma me podían decir que no expresase lo que yo sentía porque ellos tampoco sabían cómo hacerlo. Entonces, cuando esto se ve en una sesión de numerología y también en sanación cuántica, aquí lo que la persona tiene que aprender es el autoconocimiento emocional. ¿Cómo siento? ¿Qué necesito? ¿Expreso o no expreso? ¿Me permito ser vulnerable? Y bueno, esto fue sobre todo lo que trabajamos en esta sesión, ¿no?, de numerología cuántica. Y quería compartir esto con vosotros porque a veces no nos damos cuenta y cuando tenemos pena, dolor o sufrimiento, nosotros lo gestionamos de esa manera. Que está bien hacer deporte, está bien trabajar, está bien estar con los amigos, está bien viajar, estar con la familia, obviamente está bien comer. Lo que pasa es que hay personas que para gestionar el dolor, la pena, el sufrimiento, para yo mismo mentirme o insensibilizarme o querer reprimir o querer olvidar, querer desconectar de mi mundo interior, me lleno. Ese es otro caso de otra persona que os quiero comentar, que es el caso, bueno, de Alex, ¿no? Alex es otro cliente y, bueno, otro cliente también, ellos dos tenían algo en común, que son estas 3 historias, y uno era que también, curiosamente, cada vez decía que yo tenía pena, dolor y sufrimiento, me iba a correr, y me tiraba 3 horas corriendo. Y digo, vale, genial, pero luego expresabas lo que sentías, llorabas, expresabas tu vulnerabilidad, me decía Laura, no la expresaba. Entonces, bueno, él llegó a sesión para trabajar esto porque le estaba afectando en sus relaciones y lo que se trabajó fue sobre todo fortalecerlo para poder expresar, para abrir su corazón, para no escaparse, porque él estaba escapando de sí mismo, anestesiándose también con el deporte. Y es algo que veo mucho en sesión, que sobre todo se ven los hombres, que se anestesian, se evaden o con el deporte, o con las drogas, o con las fiestas, o con las mujeres, con el sexo. Aquí un fin de semana, otro fin de semana. ¿Para qué? Para no sentir, para la dopamina rápida. Pero a ver, que no tiene que ser solamente sexo, drogas, fiesta, deporte, puede ser la comida, el azúcar, exceso de chocolate, exceso de trabajolismo. Mucha gente dirá, no, es que a mí me gusta, ya, sí, está bien, nos pueden gustar muchas cosas, pero todo en su sano equilibrio, ¿no? Y luego está el último caso que quiero compartir, que también tiene que ver con sanación cuántica, que en este último caso este cliente, pues a raíz de una ruptura, también todos eran temas de amor y relaciones de parejas, su forma de gestionarlo era llenándose de amigos, actividades, fiestas, mujeres. Decía, pero Laura, si es que realmente me he dado cuenta que ¿a dónde voy así? Si me estoy yo mismo mintiendo y me estoy yo haciendo daño. Me doy cuenta que a mí me dolió muchísimo esta ruptura. Yo siempre iba de fuerte, de macho. Yo, tenía todo lo que quería siempre y me enamoré, amé muchísimo a una persona y esta persona me dejó. Tenía sus motivos para dejarme, sí, pero esto me ha roto el corazón. De hecho, después de la sesión de sanación cuántica que hice con estos 2 clientes, la crisis curativa que tuvieron fue brutal porque dijeron, Laura, me eché una panza a llorar, estuvieron llorando y llorando, dice, por lo menos 3 o 4 días llorando solos en casa, obviamente hacían sus actividades, pero se permitieron llorar. Dice, lloré lo que no había llorado en mi vida y me siento mejor porque siento que he hecho el duelo de esto que a mí me dolía y ya no me estoy anestesiando, ya no me estoy evadiendo, estoy sintiendo. Porque de la misma forma que sentí amor, también estoy sintiendo esa pena y esa tristeza por esta otra persona. Que al final esto es necesario, es sentir y dejar expresar las emociones, ¿no? Y a partir de ese momento, pues fueron personas que han podido abrirse de nuevo a nivel emocional, a nivel afectivo, no tienen esa coraza, ya no se evaden, ya no intentan anestesiarse. Y esto es sumamente importante. De hecho, después de las sesiones, me decía uno de ellos que, Laura, es que ahora llamé a raíz de la sesión, ahora llamo a mi mejor amigo y le digo, oye, por decir algo, oye Juan, que estoy mal, que necesito que me llames, necesito desahogarme con alguien, así que por favor, si puedes, una vez a la semana, hablemos y llámame.
porque tío, necesito expresar cómo me siento porque tengo pena, tristeza y no estoy bien. Y no me invitéis a fiestas, no me invitéis a tal, porque no quiero, porque no es lo que toca en este momento. Lo que me toca es sentir. Así que bueno, quería compartiros estas 3 historias de estas 3 personas porque lo voy viendo, obviamente hay más sesiones, semanalmente voy teniendo sesiones de sanación cuántica, de numerología, pero me voy dando cuenta que sobre todo en los hombres pues está esta dificultad, ¿no? De sentir las emociones, de expresar, y lo que hacen es evadirse, llenarse de actividades, de cosas, de sustancias o de lo que sea para reprimir, para hacer o intentar olvidar. Es que quiero olvidar, es que quiero pasar página, es que quiero, y reprimen, se insensibilizan, hacen que ya no les duele, no admiten que algo les ha dolido, es como que intentan no hablar, no expresarlo, y es justamente pues eso lo que tenemos que hacer. Así que os comparto estas 3 historias. Si tenéis dudas sobre, ya sabéis, la sesión de numerología, la sesión de sanación cuántica, podéis escribirlo por los comentarios de YouTube. La próxima semana, el próximo jueves, empezamos con la formación de sanación cuántica, una formación que será semanal de 14 horas, y aquí vamos a trabajar todo esto, a fortalecernos a nivel físico, mental, emocional, psicológico, psíquico, espiritual, para estar más neutrales y sobre todo para mejorar nuestras relaciones, nuestra vida y todo en general. Nos vemos en el siguiente vídeo.